Bueno, para presentarme, quienes no me conocen, soy Jimena Crovari, soy educadora de profesión y de vocación. Soy profesora de la Corporación Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía a la manera clásica. Esto quiere decir que hacemos todo un trabajo de rescate de la herencia cultural de la humanidad para transformarla en herramientas útiles para las circunstancias del día de hoy. Así que en Nueva Acrópolis lo que hacemos es hacer filosofía. Lógicamente que estudiamos la filosofía de los clásicos, del mundo clásico y de los clásicos, aquellos que han transcurrido y han trascendido el tiempo, para poder encontrar respuestas válidas a la problemática de hoy. Bueno, así es que iniciamos con nuestro tema, con nuestro ciclo de charlas sobre las edades del ser humano. ¿Por qué las edades del ser humano? Porque me parece tan importante dentro del quehacer de la vida, dentro del caminar en esta ruta, en este sendero que le llamamos vida, porque cada una de las etapas se van enmarcando con ciertos rasgos biológicos bien determinados, y a eso le llamamos edades, ¿cierto? Las edades, si bien tienen un aspecto psicológico muy importante, pero nosotros nos enmarcamos casi por los años vividos. Entonces, de acuerdo al año que tenemos, decimos en qué edad está. Y esas edades nos van permitiendo desarrollar las potencialidades que tenemos cada uno, esas potencialidades guardadas, nos permiten desarrollarlas para ir cumpliendo de la mejor manera con la tarea de aprendizaje que nos obliga cada una de las edades. No son lo mismo, y eso ya es un punto de partida. Hay grandes diferencias entre una edad y otra, y como que tenemos la tendencia de meter todo en el mismo saco, y no es así. No es así, vamos a ver que son fundamentales entender y respetar las diferencias de acuerdo a la edad. Yo quiero que ahora hagamos un ejercicio de imaginación, que nos imaginemos que tenemos, que ya no existen prácticamente, pero que tenemos un álbum de fotos, ¿ya? Ahora los álbumes de fotos pueden ser virtuales, no importa, pero imaginémonos como ustedes quieran un álbum de fotos familiar, ¿ya? Y ese álbum de fotos familiar tiene gran parte de mis fotos, o sea, de cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar y vamos a ver, el día que nací, nos vemos ahí de bebé, en un coche, en la cuna, toda la gente cómo nos mima. Luego vamos viendo otras fotos en donde está el primer cumpleaños, ya me pongo de pie, estoy de pie, ya empiezan los primeros juguetes, la primera Navidad, tengo esos primeros juguetes que me llaman la atención y que en ese momento fueron importantes. Seguimos viendo las páginas de este álbum y vamos viendo la entrada al jardín infantil, la entrada a la escuela y así sucesivamente, a lo mejor la entrada a la universidad, cuando me gradué de profesional, etcétera. Y vamos viendo nuestra vida a través de ese álbum y a través de esas fotos. Pero fíjense que en todo ese proceso, en todas esas páginas, vamos identificando un yo soy. Y ese yo soy es al que tenemos que respetar, reconocer y descubrir en las distintas etapas. Y ese yo soy es el que se va enmarcando en los distintos marcos biológicos, y se tiene que enmarcar y vivir en esos distintos marcos biológicos que son las edades. Y justamente la educación va a consistir en ayudar en el paso de la vida a adaptarse a esos marcos biológicos. Entonces vamos a imaginar, ahora sí, entrando ya en esta primera infancia, infante, ¿saben lo que quiere decir infante? Aquel que no es capaz de hablar ante los demás. Interesante la connotación que tiene la palabra. Nace este bebé, bueno, primero es importante también reconocer el embarazo,
¿ya? Y en general, los clásicos de la filosofía, los clásicos en la educación, nos hablan del gran cuidado que debe tener la mujer mientras está embarazada, que no son solamente cuidados físicos, sino fundamentalmente cuidados que la lleven a tener un estado de ánimo equilibrado, armónico, regular, que esté en paz, que esté tranquila, que sepa que está gestando una nueva posibilidad para un ser humano. Y yo creo que la responsabilidad del entorno, de las personas que estamos alrededor de esa persona embarazada, es justamente proporcionarle esa posibilidad de que tenga paz, de que tenga tranquilidad. Nace el bebé, nace este bebé, viene a este mundo y es desarraigado. Yo me imagino desarraigado de alguna otra parte, llega a este mundo y en ese desarraigo la madre sobre todo tiene que tener un enorme cuidado de lo que significa. Es tan maravillosamente divino este mundo, esta creación, que incluso este bebé tiene hasta abierta la mollera, porque sigue en contacto con ese mundo angelical. Y ese mundo angelical, al cual muchas veces desconocemos, no le damos importancia, nos está hablando de otra vivencia que está teniendo ese bebé, del cual no es consciente, obviamente, pero que sí, a lo largo de la vida, sí nos podemos dar cuenta que guardamos ciertas experiencias o ciertos recuerdos inconscientes de esa primera infancia, esa primera etapa que es el nacimiento. ¿Qué se requiere en esa primera etapa? Cariño, es el gran soporte, el gran colchón de cariño, afecto, admiración y cuidado a ese bebé que ha llegado a nuestras vidas. En ese mundo angelical, en ese desarraigo, y eso hay que entenderlo de qué manera. Por ejemplo, nosotros cuando salimos del hogar materno, cuando viajamos y nos vamos a otro país, nos sentimos de repente desarraigados culturalmente y nos cuesta adaptarnos. Por lo tanto, ese bebé que tenemos que lograr, que se vaya paulatinamente adaptando a este mundo. Adaptarse a ese mundo es ir reconociendo las distintas necesidades, ¿cierto? Al principio son fundamentalmente de mantenerlo en buena salud, darle una buena alimentación y cariño. Ya un cariño que no necesariamente tiene que ser de apapachar, sino que tenga una atmósfera de cariño, de mucho cariño y cuidado. En esta primera infancia vamos viendo de que ese bebé se va conectando a nuestro mundo. ¿Qué quiere decir que se va conectando? Que estas antenas que les llamamos sentidos van reconociendo el mundo a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del tacto y a través del olfato. Todas esas van a ser las grandes antenas para que y que vamos a seguir durante toda la vida, pero este bebé las va a ir desarrollando, actualizando para ir conociendo el mundo, adaptándose al mundo. Estamos en esta fase inicial de la vida. Empieza ese niño, hay muchísimos cambios, empieza a caminar, empiezan las primeras palabras, empieza ya la relación, se empieza a relacionar con los seres más cercanos, con aquellos seres que generan un vínculo de cariño. Ese es el gran puente, ese vínculo es el cariño. Se empieza a relacionar con ellos y se empieza poco a poco a adaptar. Que todavía es muy precaria su adaptación. Empiezan los primeros juegos. Es tan grande la cantidad de cambios, tanto físicos como psicológicos que se van ejerciendo, que van desarrollándose en esta etapa, que como que los perdemos de vista. Y una de las cosas que tendemos los adultos es a considerar que cada etapa es como un preámbulo a la siguiente. Puede ser,
pero desconocemos la realidad y la validez, por lo tanto la importancia que tiene cada una de las etapas de la vida. Y por eso las he querido separar y tratarlas en forma particular, porque son grandes tesoros, grandes posibilidades de desarrollo de lo humano. Ese niño empieza a jugar, esa niña, estoy hablando en genérico, empieza a jugar, tiene sus primeros juguetes, acercamiento a las cosas. El juego es una forma de adaptación maravillosa, de adaptación, de relación, de comunicación. Empieza a desarrollarse el lenguaje, ¿ya? Porque existe un lenguaje interno, pero se empieza, gracias al desarrollo psicomotor, empieza a aparecer el habla, y este personaje se va desarrollando de tal manera que hay circunstancias y hay ciertos juegos que a lo mejor no los entendemos incluso. Y ese ser que está tan conectado todavía a su mundo angelical, ya hasta más o menos los 2 años, está súper conectado a ese mundo angelical, en donde a lo mejor tiene relación incluso con seres que nosotros desconocemos, a lo mejor tiene relación con seres que le dan color y perfume a las flores, o que le dan la solidez a las piedras. Nosotros como que vamos desconociendo esa etapa, claro, nos olvidamos, pero el observar la etapa de la primera infancia es realmente una maravilla, el descubrir cómo ese ser está viviendo entre un mundo y otro todavía. Está en ese otro mundo. Es tan poquita la mente que tiene que no le obstaculiza para relacionarse directamente con la naturaleza, para reconocer directamente a la naturaleza en su vitalidad. Pasada esta edad, bueno, sigue creciendo y vamos viendo que tenemos cantidad de recursos para acercarnos a ese ser, a ese personaje ya. Tenemos, bueno, los juegos que dijimos, que es conocer los objetos, acercarse a este mundo a través de los juguetes, empezar a manejar esos juguetes, ¿ya? Porque su psicomotricidad todavía no es muy sólida, y empieza a desarrollar todo un mundo fantasioso en donde él forma parte. Y le da a lo mejor nombres a los juguetes, le da vida, porque vive en un mundo animado. Por eso que los cuentos infantiles de hadas, que es otro recurso que tenemos, son tan importantes a esta edad, porque en ellos reconoce ese mundo animado, ¿cierto? Porque hablamos de un patito feo, de un patito que habla, hablamos de un perro que ladra, pero en ese ladrar está diciendo cosas y lo transformamos en palabras, en una convivencia con otros animales. Por lo tanto, los cuentos infantiles desarrollan en él un acercamiento a su mundo interno y un reconocimiento paulatino del mundo en el que vive, de este mundo manifestado, de este mundo concreto. Si bien los cuentos infantiles de hadas como que incluso han pasado de moda, hay cuentos preciosos, pero los cuentos infantiles tradicionales, llamados los cuentos de hadas, conducen al niño a un mundo que él sabe y nosotros sabemos que no es real. Pero es cuando empieza, había una vez, cuando los perros hablaban, sabemos que no es verdad. Y ese personaje sabe que no es realidad, pero se introduce en ese mundo para vivir su mundo de la fantasía, para desarrollar su imaginación y para además conciliarse con sus propias experiencias. A lo mejor en el patito feo, cuando los otros patos le hacen bullying, ¿cierto? Y dicen, tú no eres como nosotros, tú no eres, y lo corren y lo sacan de sus grupos y de sus juegos. Si el niño siente de alguna manera ese rechazo, va a querer que le cuenten una y otra vez ese cuento,
porque se va a sentir identificado. Entonces, fíjense que es una gran herramienta los cuentos infantiles tradicionales, como todos los cuentos, pero no dejemos de lado los cuentos infantiles, de hadas, ¿ya? En algún momento podemos tratar sobre el simbolismo de los cuentos infantiles tradicionales. Otra herramienta pedagógica y otra herramienta de la educación va a ser las canciones. Las canciones, si bien tienen sus pequeños mensajes, le ayudan muchísimo, le van a llevar a desarrollar el lenguaje a través de las melodías, va a hacer salir de sí mismo melodías, no ruidos, melodías. Va a sentirse como en una caja de resonancia su cuerpo. Entonces son pequeños detalles que muchas veces los desconocemos y que no sabemos la gran calidad que tienen esas herramientas. Otra herramienta a tener muy en cuenta es la comunicación, porque la comunicación es generar vínculos. La comunicación quiere decir que me hacen caso, que me atienden, que me ven. ¿Qué pasa cuando no hay comunicación con los adultos? Entonces vemos que los niños gritan, chillan y los adultos dicen, no, si hay que dejarlo, no importa. No hay que dejarlo jamás. No, la comunicación es un puente muy necesario. Tenemos que fabricar ese puente. Es muy necesario para que este ser sienta que es acogido. Por eso cuidado con el exceso de celulares cuando estamos con niños. O sea, realmente lo que estamos haciendo es privarles de ese puente de la comunicación. ¿Ya? Entonces cuidado con eso porque es una herramienta maravillosa el poder generar en esta etapa de la vida vínculos de comunicación estrecha. Otro elemento a desarrollar, el orden, ¿ya? Que no es un orden esquemático, es un orden en el tiempo, los horarios, el ritmo de la vida, el ritmo de su vida, ¿ya? A la hora de levantarse, el desayuno, la parte higiénica, la ducha, el lavado, los dientes, el juego, todas sus actividades de alguna manera con ritmo, eso le ayudan a asentarse adecuadamente en este mundo. Le ayudan a afincarse en este mundo. ¿Ya? Si no, se sigue sintiendo desarraigado. El problema es que no lo sabe expresar, no lo reconoce, por lo tanto ahí la madre es quien tiene que desarrollar ese vínculo de comunicación que no es solamente verbal, sino que muchas veces y necesariamente es intuitivo. Y eso como que no nos atrevemos a desarrollar. La intuición en la educación es fundamental. Es hacer hablar el corazón, es hacer hablar el corazón a través de la mente. Es vincular mente y corazón, entender a la otra persona. Y lo estoy diciendo en la etapa infantil porque es básico, pero eso no quiere decir que en las otras etapas dentro de la educación no sea muy necesario. La intuición, desarrollemos, ¿qué nos dice el corazón? ¿Tiene fiebre o llora? ¿Qué nos dice el corazón? ¿Qué nos dice nuestro interior? ¿Qué le pasa? No dejemos de prestar atención a esos llamados de atención de los niños, porque si no se transforman en berrinches. Y los berrinches entonces los dejamos ahí hasta que se duermen llorando, gritando, y no es la forma. En neurología, que no es mi ámbito, pero sabemos, ¿cierto?, de que hay un desarrollo del módulo frontal, prefrontal, que es profundamente inmaduro. O sea, toda la etapa que termina de madurar como a los 25 o 30 años. Entonces, es muy inmaduro. Y esa parte del cerebro tiene una de sus funciones, es dominar los impulsos, dominar el instinto. Lógicamente que si es tan inmadura esa parte física, no lo puede hacer. Y ahí está el adulto para ayudarle a manejarse. ¿Ya?
yo creo que si ellos pudieran decir con palabras, dirían, por favor, ayúdame. Porque no es que les guste estar en el pleno berrinche. Simplemente que no tienen posibilidades de manejar ese impulso que los lleva a llorar o a reírse mucho rato alocadamente y después a llorar de la misma forma. Y al no recibir la atención o no recibir la respuesta que buscan, lanzarse al suelo y gritar, etc. O sea, ¿qué requiere todo eso? Un colchón de cariño, atención, vínculos de comunicación y un personaje adulto, llámese madre o quien esté a cargo del niño, de ese ser, adulto, que no se ponga al mismo nivel, que sea adulto y que pueda comprender, entender y conducir toda esa energía desatada en ese pequeño ser. Esta es la primera infancia y que hay que desarrollar en esta etapa. La primera infancia vamos a hablar desde el nacimiento hasta los 4 años, ¿ya? Los 4 años se dice que es la adolescencia de la infancia. O sea, así como súper difícil porque es una etapa de afirmación de su personalidad, de su afirmación física, ya puede caminar, correr, saltar, ya puede hablar, ya puede casi dibujar, tomar ciertos instrumentos, come sola. Por lo tanto, los 4 años es una edad en que se está autoafirmando. ¿Y qué valores vamos a desarrollar? Porque se habla tanto de la educación en valores, ¿cierto? Se habla de la educación en valores, pero no es un cerro de valores que haya que desarrollar, es una escala de valores que hay que ir propiciándoles para desarrollar naturalmente, y desarrollar quiere decir ponerlos en práctica, y desarrollarlos naturalmente para ir construyendo este edificio del ser humano. Estos que estamos hablando son los cimientos, esa estructura básica, sólida, fundamental, que va a soportar el resto de la vida. ¿Qué valores vamos a desarrollar? La bondad, la benevolencia, que uno dice, pero ¿cómo vamos a desarrollar la bondad? Claro, porque a esa edad son sumamente egocéntricos, egoístas, entonces, pero son buenas, los niños, las niñas son buenas. Tienen bondad en sí mismos. Entonces, eso es lo que hay que desarrollar, sacar de sí, porque está ahí presente, latente. Recordemos que el concepto educar quiere decir educir, sacar de adentro hacia afuera. Y esto tiene mucha coherencia en relación a ese yo que lo estamos viendo, que se va manifestando a través de estos marcos biológicos. Entonces vamos a desarrollar la bondad y la generosidad. Generosidad es ese dar en forma, sin esperar nada a cambio, dar simplemente, querer compartir con los otros, con otros niños, con la mamá, y los primeros gestos son dar algo, ya compartir la galleta, o cortar una flor y traérsela a la mamá o a la persona que quiere, o sea, ese dar, esa generosidad, que es muy infantil porque es muy pura, es muy natural, es muy espontánea, es la que se da en esta etapa y tenemos que ponerle atención. Tenemos que ponerle atención porque son virtudes, son ejercicios básicos para que seamos seres humanos completos a lo largo de la vida. Con esto vamos cerrando lo que es la primera infancia y si hay preguntas, vamos a revisar. Muchos saludos, qué bien, interesante, sí. No tenemos preguntas. ¿Qué tal, Sonia? Uy, de grandes partes del Ecuador, hay distintas partes. Antiguamente y hasta hace solo pocas décadas los niños casi no eran tomados en cuenta. Antes debían obedecer a lo que decía una persona adulta, eso era indiscutible. Hoy los niños han adquirido una preponderancia que yo no me lo imaginaba y creo que el asunto
se ha degenerado en el sentido que hay muchos casos de sobreprotección y muchos se hacen adultos que quieren prolongar su infancia y no desarrollan todas sus capacidades. Hay toda la razón. Y sabes que yo considero que antiguamente uno le prestaba cuidados y mucha admiración a los padres y gran responsabilidad con los hijos para conducirlos. Pero hoy día no. Toda esa, toda esa preocupación, pero de dación, se vuelca a los hijos, lo cual a mi modo de ver es una injusticia. Porque los hijos no necesitamos ser queridos, porque eso es natural. Necesitamos educar, necesitamos formar, necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad de darles las herramientas. Darles herramientas. No, y la sobreprotección que tú dices ahí, justamente los hace tener muy poca autoestima a la larga. Porque, por ejemplo, antiguamente yo me acuerdo que uno se caía, corría y estaba aprendiendo a caminar y se caía, y uno se levantaba y iba corriendo donde la mamá a llorar. Hoy día los niños se caen y los papás corren. Entonces, esa sobreprotección no les permite desarrollarse. Es tan grave la sobreprotección como el abandono. Son dos elementos a tener muy en cuenta. La sobreprotección es no dejarle desarrollar sus propias potencialidades. Siguen ahí, potenciales, latentes. Y lógicamente que los padres se transforman en sirvientes de esos hijos. Entonces sí, hemos equivocado muchísimo. No quiere decir que no tengan importancia los hijos, tienen muchísima importancia. Lo que pasa es que hemos perdido la naturalidad de educar realmente. Entonces, a tener cuidado, el abandono no es solamente físico. Cuando se quieren comunicar y no estamos ahí para ellos, sí, eso se procesa como una suerte de abandono. Se va consolidando como una suerte de abandono. Eso no quiere decir que si uno está ocupado puede decir, te esperas 2 minutos y te atiendo. Pero si cada vez que los hijos quieren hablarnos, quieren estar con nosotros, pero nosotros estamos ahí mirando la pantalla, obviamente que va a producir un esquema de abandono. Por supuesto que sí. Así que ambos, sobreprotección y abandono, ambos, muchísimo cuidado. Cantando aprendo a hablar, estimado. ¿Usted cree que a través del canto los niños mejoran su lenguaje? Por supuesto, porque tienen entonación, tienen melodía. El ritmo de la vida cuando ambos padres trabajan fuera de casa a veces altera el orden y los horarios. ¿Qué consejo daría a los padres para mantener horario? Sabes que a mí me parece que los horarios, o sea, la presencia de los padres, sí es una presencia física, pero también es una presencia emocional. A lo mejor tú no estás ahí, pero estás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generas un ambiente en tu hogar. Y ese ambiente es una, diría, una extensión de los padres. Entonces, aunque no estés físicamente, mientras trabajan, esa extensión, ese orden que han generado los padres y que los chicos lo respetan, es una extensión de ellos. Y los horarios, más aún, si los padres trabajan, deben respetarse, porque necesitan que ellos estén presentes y que las instrucciones las den los padres. Entonces sí hay que ajustar los horarios de acuerdo a eso, a las necesidades de ese hogar. Aprender a compartir, sí, sí, ¿no? ¿Cómo se enseña la bondad? Bueno, es lo que decía recién, los recursos que tenemos. Los cuentos infantiles son una maravilla y yo digo, tenemos que dar un pequeño ciclo sobre el simbolismo de los cuentos infantiles, porque ahí las muestras de bondad y cómo la bondad siempre gana, ¿cierto? Porque eso es fundamental.
Mostrarles que la bondad es la que gana, la bondad es la que prima, la bondad es la que se lleva, es la que encuentra el tesoro, etc. Ahora dicen que los niños son los dictadores de una familia. ¿Cómo resolver una situación así? ¿Cómo resolverla? Que no sean dictadores, que hayan líderes que sean sus padres. O sea, los dictadores surgen cuando los padres dejan un vacío de poder, un vacío de decisiones, un vacío de autoridad. Entonces, lógicamente que se convierte en unos tiranos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer que las cosas funcionen para su beneficio. Acuérdense que son egocéntricos. A la niñez debemos responder todas las preguntas que ellos hacen sobre la vida, religión y otras inquietudes. Mira, responder sí, no quiere decir con respuestas exactas, sino que quiere decir ponerles atención y repreguntar. La mejor forma de responder es repreguntando. Tengo miles de preguntas. Yo trabajo 8 horas, mi hijo, que estamos hablando de la primera infancia, porque ahora vamos a pasar de los 7 a los 12, ¿ya? Mi hijo queda al cuidado de otras personas, una guardería, hasta yo tenía mucho sentimiento de culpa por no pasar con él, ni cuidarlo, ni enseñarle. ¿Cómo afecta ese sentimiento de culpa en los niños? ¿Qué recomendación haces para pasar el poco tiempo como tiempo de calidad? Eso. Aquí lo que es básico es la calidad. Es la calidad, el dejar precedentes. El dejar precedentes en los hijos. No que sea solo darle, porque el sentimiento de culpa se evidencia dándoles el gusto en todo. Entonces no estamos educando. Estamos tratando de satisfacer ese cargo de conciencia haciendo un daño peor. Entonces no, seamos adultos. Si tenemos que trabajar, asumámoslo con responsabilidad. No con sentimientos de culpa. Ya vamos a ver lo que es la responsabilidad, pero si no, lógicamente que traspasamos esos sentimientos y los chicos sí se vuelven tiranos, porque saben que nos tienen cogidos, ¿no? Como tú trabajas y nunca estás conmigo, no lo dicen, pero uno cree que sí lo sienten. Entonces, no, asumamos la responsabilidad completa. Si tenemos hijos, si tenemos que trabajar, bueno, organicémonos de tal manera que podamos suplir con cariño y con mayor calidad, ¿ya? De repente el hecho de estar en la casa 24 horas no necesariamente es mejor, porque hay una presencia no de calidad. Y tanto los hijos como los padres se cansan. Entonces, son circunstancias que nos toca vivir y que tenemos que resolver con adultez, con madurez. Nos puede indicar de qué manera podemos desarrollar la bondad con un ejemplo. Sobre todo, a ver, decíamos que es natural. Viene a darte una galleta, o muerde la galleta y te da la otra mitad, que eso es típico. Y uno que dice, ¡ay, qué cochino! O no quiero. No, gracias, qué rico, vamos a comer juntos. O sea, que vea que la bondad no sabe cómo se llama. Que vea que ese sentimiento que le hace dar, ya, porque la bondad y la generosidad van de la mano, es reconocido, no cae en un suelo árido, es reconocido por la persona que le interesa. Y eso, por ejemplo, las parvularias son muy, muy proactivas en eso. ¿Ya? O sea, los chicos le llevan un dibujo y claro, lo ven y le ponen atención. ¿Por qué? Porque se lo llevan, o para el día del profesor, le llevan un regalito y los padres le dicen llévale esta florcita o recojamos en el jardín una florcita y le llevas a la profe que está de cumpleaños. Todo eso son actos de bondad y de generosidad, que para ellos es natural. Y uno hace concordancia con ellos porque les
les hace efectivo la forma de desarrollar, de sacar ese sentimiento que lo tienen. No sé si te respondo. Santiago, mi hija tiene un carácter muy fuerte, se suele enfrentar de una manera imponente, no distingue el respeto cuando no está de acuerdo. Bueno, depende mucho de la edad. Yo voy a seguir con las siguientes edades. Se impone. ¿Por qué se impone? Porque los padres le dejan. ¿Ya? En esto, y antes de pasar a la segunda infancia, la personalidad se construye sobre dos pilares fundamentales, el temperamento y el carácter. El temperamento es la reacción psicobiológica, natural, que tenemos todos. Y con el temperamento nacemos y morimos. ¿Ya? Y hay 4 temperamentos diferentes y eso de alguna manera como que nos caracteriza, ¿no? Hay personas flemáticas, o sea, personas muy cálidas y personas muy frías. Seguramente tu hija tiene un temperamento colérico, de acuerdo a lo que dices. Pero es temperamento. El temperamento es la reacción impulsiva, instintiva ante una situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Formar el carácter, la otra columna. Si no, vamos a tener personalidades cojas. Entonces, la otra columna es el carácter, que es pulir el temperamento. Pulirlo, sacarle todas las aristas. Y eso se hace con disciplina. Y es lo que vamos a continuar con la segunda infancia, que es de los 7 a los 12. Hasta los 7 años no hay una mente concreta, no hay una mente abstracta. ¿Ya? Las preguntas, hay preguntas, pero insisto, son de asombro, que eso jamás lo debemos abortar en el niño. El asombro, el darse cuenta, el mira las estrellas, mira la luna, hoy día salió el sol, mira cómo está de radiante. Todo ese asombro tenemos que desarrollárselo, provocárselo incluso. Ya a los 7, 8 años empieza a bajar esa mente concreta que les permite la abstracción, ¿ya? Y vemos que las operaciones matemáticas ya pueden abstraer. Antes de eso no, porque tenían que jugar con y poner 2 autitos más 2 autitos son 1, 2, 3, 4 autitos. Eso es antes de los 7. Pero ya a los 8 ya no, ya puede abstraer. Ya puede imaginar, ya esa fantasía la podemos transformar en imaginación y podemos desarrollar realmente la creatividad. Entonces, es súper importante esta pequeña división que hacemos, porque cuando cuando la mente empieza a jugar un papel importante en su vida, hay que dedicarse a educar esa mente, porque si no se transforma en una loca que piensa y nos lleva para cualquier parte, ya como la mente, ¿no? Entonces, sí la tenemos que educar y le tenemos que enseñar a esforzarse, a tener concentración, atención. Si no les hemos ayudado a desarrollar su lóbulo prefrontal, no va a tener atención y concentración. Si los niños se han desarrollado frente a una pantalla, lógicamente no van a tener atención y concentración. ¿Qué pasa con esta primera edad? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Luz, movimiento y sonido. Todo eso le proveen las pantallas, sea televisión, tablet, como le llamemos. Todo eso se lo provee. ¿Y qué es lo que le da cuando tiene luz, movimiento y sonido? Gratificación. Por lo tanto, luego va a querer esa gratificación sin esfuerzo. Entonces estamos desarrollando chicos flojos, perezosos, y la mente, una meba, no va a tener estructura, porque quieren todo fácil. Quieren las respuestas sin hacer los procesos. Entonces, súper importante desarrollar, ir ayudándoles a desarrollar este lóbulo prefrontal, que es la expresión concreta del ejercicio del esfuerzo. ¿Ya? No es que de eso dependamos. Esto es básico. Está la mente, empiezan las preguntas más allá de los porqués de los 4 años, empiezan las preguntas un poquito más profundas, empieza la pregunta casi crítica incluso
hacia la mamá o hacia el papá o hacia la profe. Y este cuestionamiento, si uno lo encausa, si uno lo canaliza, es una maravilla, pero hagámoslo juntos. Entonces, ese acompañamiento es la calidad en la educación. Es la gran diferencia que hay entre educar en compañía y en educar solamente en tareas. Sabemos los cambios, los grandes cambios que hay a esta edad. Empieza la socialización, porque antes, a los 4 años, existe el juego paralelo. ¿Ya? Jugamos, sí, me gusta jugar con los amigos, pero yo juego con mi pelota y tú con la tuya. Pero ya a los 6, 7, 8 años ya empieza la socialización, ya empieza el valor de la amistad, el valor de los amigos. Y en ese sentido, hay que enseñarles a ser amigos, enseñarles a desarrollar y a conservar las amistades, a ser buenos amigos. Y ahí vamos a desarrollar 3 cualidades. La disciplina para desarrollar la responsabilidad y el respeto. Fíjense cómo se va construyendo nuestro edificio. Tenemos disciplina y con eso, gracias a la disciplina, responsabilidad y respeto. Respeto, ¿qué quiere decir? Lo vamos a decir en forma muy escueta, es la consideración por el otro. Si yo respeto a otra persona, ¿qué quiere decir? Que la veo, que me di cuenta que existe y la considero dentro de mis movimientos, de mis actuaciones, considero que existe esa otra persona. No la paso a llevar, no llego y grito si está hablando por teléfono, la considero, la respeto, ¿ya? Es ese miramiento hacia la otra persona. ¿Cómo se hace eso? Con atención. Atención consciente. Eso nos permite desarrollar el respeto. Y la responsabilidad. Este chico es tan irresponsable. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Responder a sus actos. ¿Cómo hacemos a una persona responsable? Preguntándole, ¿por qué hiciste esto? ¿Te parece bien? Y eso desarrolla la responsabilidad, responder por sus actos, y su mundo interno. Porque no es el papá, la mamá o la profe la que castiga. Es sí mismo que conoce y reconoce su comportamiento y lo valora y lo evalúa. No todo tiene que venir de afuera. Eduquemos. Y la disciplina es hacerle un poquito el contrapeso al temperamento. Es realizar actividades con constancia y perseverancia, con ritmo. Todo eso que nos cuesta, porque el instinto y el impulso quiere hacer lo que quiere y punto. Hoy día quiero y mañana no. La disciplina, que tiene que ser en ciertas cosas, de acuerdo a esta edad, en ciertas actividades, en ciertas rutinas, pero impostergable. O sea, si es disciplina, es disciplina. Y si se quiere saltar esa norma disciplinaria, hay que conversarlo, pero tiene que reconocer que hay una disciplina, porque de esa manera está forjándose, se está armando de herramientas para vivir la vida de la escuela, de la vida escolar, la vida con los amigos, la vida con las tareas. O sea, ya viene una serie de responsabilidades y si no hay disciplina, va a sufrir. Y nosotros sí somos responsables de que nuestros hijos no sufran lo que no es necesario. Que duela, cuando uno aplica disciplina duele, lógico, todo lo que no nos gusta duele, pero no que sufran. Eso ya es otra cosa. ¿Qué tenemos para desarrollar estos valores? Uy, tenemos cantidad de cosas. Por ejemplo, el juego en equipos. Ya el juego en equipo va desarrollando el ser amigos, el reconocer las reglas de un juego. Vamos a desarrollar, por ejemplo, seguimos con el orden, vamos a desarrollar la memoria.
que aprenda pequeñas poesías, que ejercite su mente, esa facultad mental de memorizar. Poesías, adivinanza, démosles cosas que memorizar, cosas lindas, ¿no? Canciones. Tenemos la memorización, tenemos el desarrollo de la imaginación, actividades de creatividad a través de la pintura, a través de la música, a través del canto, a través del baile. Pero no que hagan las cosas así nomás, no. Ahora es con reglas. Si vas a cantar, a ver, entónate, canta bien. ¿Cuál era la letra? No, que no me acuerdo, no, bien. O sea, ahora vamos exigiendo. Pero esas exigencias son con acompañamiento, ¿ya? Lo ideal es que podamos lograr que ellos entiendan de que les estamos ayudando a crecer. No que tienen que hacer lo que yo digo porque sí. No, esa obediencia nace en forma natural porque reconozco que mis padres me ayudan a crecer y me siento grande cuando crezco, cuando logro ir más allá de lo que yo creía que podía hacer. Cuando los niños van a la escuela, se les aprieta el corazón y se despiden de los papás con un poquito de susto, pero lo superan y vuelven a la casa valientes. ¿Ya? Son detalles, por favor, observemos, aprendamos muchísimo observándolos. Platón decía que si observamos a los pequeños, a qué juegan, vamos a saber qué van a hacer cuando adultos. Porque se va desarrollando la vocación en forma tan natural a partir de esta primera y segunda infancia. ¿Tenemos más preguntas? Ah, cierto. Qué bueno, Alexandra. Otra de las cosas, cuando yo les decía exigir un poquito de disciplina en el baile, en los ejercicios, porque aquí tenemos que desarrollar la inteligencia del cuerpo físico. Y la inteligencia del cuerpo físico, ¿qué es? Coordinación. Por eso que en los colegios es tan importante la educación física. Ya no sé si sigue existiendo en los pensios escolares, pero la educación física es educación del cuerpo. Y la educación del cuerpo es que sea coordinado, que pueda coordinar los movimientos. Otro elemento a desarrollar o a utilizar, otra herramienta para desarrollar el respeto, la responsabilidad y la disciplina, son la lectura de ya cuentos, historias, cuentos de aventuras, en donde ya haya una historia más allá. ¿Ya? En donde esas personas, esas personitas se puedan identificar con los personajes del cuento. ¿Ya? Siempre el arte va a ser una ventana abierta para que nos podamos identificar en cualquier edad. Ya vemos una película y nos metemos en la película. ¿Por qué? Porque nos identificamos con los personajes. ¿Cómo se enseña a discriminar entre lo correcto y lo incorrecto y a practicar la generosidad? Uy, toda la conferencia, José Fabián. Pero bueno, ya algo hemos dicho, pero cómo se enseña es haciendo el ejercicio de que reconozcan. Por eso que la pregunta, ¿te parece bien lo que hiciste? A lo mejor dices sí, sí, pero fíjate que le hiciste daño a tu hermana y tú crees que eso está bien. Obviamente que las personas, los niños, incluso uno. ¿Y qué hacen los niños? Bajan la cabeza porque reconocen que hicieron mal. Pero hay que ir haciéndoles el clic con su ser interno. Que ellos puedan reconocer que en el fondo sí saben. Cuando uno deja la puerta abierta para que te engañen, lógico lo van a hacer. ¿Por qué deja la puerta abierta, pues? Y cuando uno les dice, bueno, piénsalo. Porque yo sé que tú sabes si estuvo bien o estuvo mal. Pero hagámosle, démosle vida a esas personas, démosle vida a esos personajes, démosle vida y que la infancia sea rica, riquísima en conocimientos vivenciales, no intelectuales.
Hay grandes pedagogos del siglo XX y del siglo XIX también, sobre todo del principio del siglo XX, que hablan de la autonomía del niño. ¿Por qué? Porque una de las mejores formas de aprendizaje es el descubrir. Cuando ellos descubren, cuando indagan y descubren por sí mismos, y uno les pregunta, eso es una satisfacción mucho más allá de las pantallas, pues. Porque es un esfuerzo propio. Es un esfuerzo a un resultado al que ellos llegaban por su propio esfuerzo. Y eso todos lo reconocemos como un muy grato, muy agradable, cuando uno logra un objetivo o logra llegar a una conclusión luego de un esfuerzo. Vamos a ver 2 preguntas más, porque tenemos 5 sábados para continuar. ¿Cómo trabajar ejercicios de concentración y atención? Niños de 4 años, muchísimo, lo que habíamos hablado, cuidado con las pantallas, porque eso es justamente lo que evita que los niños puedan concentrarse sin una gratificación inmediata. Por lo tanto, en primera instancia va a haber que jugar con ellos. ¿Ya? A los 4 años, 10 minutos es suficiente. 10 minutos que los tengamos concentrados, perfecto. ¿Ya? Eso es un tiempo en donde ellos puedan disfrutar de lo que hagan y del resultado que tengan de esos 10 minutos de concentración. Vamos a quedar aquí, pero pongan a prueba lo que hemos conversado, lo que les he conversado en esta charla. Pónganlo a prueba. Pero en serio, pónganlo a prueba y ojalá que cada una de estas síntesis de elementos que seguramente que sabemos, pero como me decía alguien que seguramente está por ahí, decía, son páginas sueltas. Bueno, tenemos que hacer el libro. Chao, buenas noches. Que tengan una buena semana, cuídense mucho y cuiden a los hijos.